Gracias por continuar en @meridianocni. Recuerde que todas las tardes estamos en Estudio 88.5 en el Interactivo CNI de 3 a 5 de la tarde planteando las cosas como son. Y les recuerdo que estas entrevistas usted puede buscarla en el cintillo que usted tiene ahí abajo, Canal Nacional de Informaciones en YouTube, Canal Nacional de Informaciones. Suscríbase a esa página y todos los días le llegará automáticamente las entrevistas que producimos cada día aquí. Por ejemplo, hoy contamos con la presencia del doctor Plutarco Jaques, reconocido abogado, y que ahora mismo está en el medio del huracán. Vamos a hablar un poquito con él sobre dos de sus clientes. Primero, buenas tardes, doctor, y bienvenido. Buenas tardes, un placer. Qué honor que nos acompañe. A su doctor, disposición. La mayoría de personas, hablábamos fuera del aire, de hecho, que ha habido un juicio paralelo por la sociedad dominicana, producto de determinados actores, con dos de sus clientes. Uno es el señor Erickson de los Santos, quien es regidor o era regidor por Pedro Brán. Correcto. Y que está cumpliendo condena por asesinato, tiene una medida cautelar. No están cumpliendo condena, tienen medida de coerción. Esa es la palabra, Sí, tienen medida de coerción. Estamos en el proceso ahora de juicio de fondo. Correcto. Tanto el señor Erickson de los Santos Solís, conocido como Ney, como el señor Arsenio Quevedo, quien es el presidente de UNATRAFIN, que los dos lo acusa la Fiscalía del Distrito junto con un grupo de familiares de unos choferes que de 2008 hasta la fecha, algunos meses atrás, fueron asesinados. Ellos dicen que fueron los autores intelectuales e incluso hasta materiales. Su versión, doctor, porque en estos últimos días he estado conociendo la versión de los testigos, el interrogatorio, algunos han dicho esto, algunos han dicho lo otro. Deme en términos generales cómo va el proceso. Mira, en este momento estamos conociendo el juicio de fondo. En el día de ayer estaba pautado conocer la versión o interrogar a 4 fiscales que faltan de los testigos a cargo del Ministerio Público. Y hay un calendario pautado para los días 3 de enero, 5 y 12, con la intención de que el segundo tribunal colegiado pueda terminar con la audición de los testigos del Ministerio Público y posteriormente entonces en 8 o 10 audiencias, no menos, iniciar con los testigos y las pruebas de los abogados de la defensa y de los acusadores civiles. Pero mire algo, yo le decía al principio que una de las cosas que se ha hecho es que se ha particularizado el problema dentro de la sociedad, o se ha hecho un juicio social. La gente, aunque no hay una sentencia y debe haber la presunción de inocencia, ya la gente piensa que estas personas son culpables. Le voy a decir, por ejemplo, esto. Dice, esto es uno de los testimoniales, una de las notas de voz, y quiero saber su parecer y la de sus clientes respecto a esto. Dice, a los choferes de Juana Saltitopa yo los maté a los dos porque Ney mandó a hacerlo. Porque eran enemigos de Ney y yo los maté a los dos. Le di un tiro en la cabeza a cada uno para que respeten. Y si tengo que volver a hacerlo, lo hago de nuevo porque a mí no me tiembla el puño para darle cada uno en la cabeza, para que sepa que a mí no me importa. Eso es una nota de voz que tiene la Fiscalía de uno de los acusados, apellido Cabrera Martínez. Mira, la Fiscalía hizo muchas cosas. Por ejemplo. Sí, que nosotros en su momento le dijimos a Jenny Berenice, a Eduardo Velázquez, a Newton, que deberían estar presos los 3. ¿Por qué? Porque esas son intervenciones, supuestamente, entre comillas, que hizo el Ministerio Público, montaje, y se lo probamos en el tribunal, y siempre se lo he dicho a Jenny Berenice. ¿Sabe por qué son montajes? ¿Por qué? Ninguna tiene una orden judicial de interceptación comunicacional. Y aquí el artículo 40 de la Constitución Dominicana, el 192 del Código Procesal Penal, una resolución, la 2013, que hizo la Suprema Corte de Justicia a raíz del escándalo que surgió en Arizona en el 2000, del caso Boden, por estar utilizando supuestas conversaciones sin orden judicial. Y eso es un cuerpo de delito, y se lo he dicho en audiencia, eso es un cuerpo de delito contra el Ministerio Público. La audición, supuestamente, ese audio, que según el Ministerio Público fue extraído de un celular
de la celda de Amaury Cabrera de La Victoria, ese joven siempre ha dicho que eso es mentira. Frente a eso, el Ministerio Público tiene que probar con un análisis forense de fonética y no lo ha hecho nunca. O sea, Entonces, que esa prueba? no es su voz. Esa no es su voz. El Ministerio Público tiene que probarlo. Tú no puedes acusar a una persona conociendo nosotros de todo lo que se hace en este país sin probarlo. Lo mismo pasó con otro audio que supuestamente localizaron en la casa de Ney, que también dice que esa no es su voz, tampoco lo analizaron. Entonces, lo que nosotros notificamos en 3 ocasiones a la fiscal del distrito, pidiéndole que nos entregara esos audios, nunca ocurrió, nunca se hizo. Posteriormente lo depositaron en audiencia, en la acusación, pero no está sustentado, no está avalado por una orden judicial. Nosotros hemos pedido la exclusión de esa prueba. Pero una pregunta, para que sigamos ahí dentro de las pruebas y todo eso. Hay unos testigos presenciales, el señor Edwin Alberto Colón, por ejemplo, Gómez y Aurora Gómez Castillo, que dice que reconocieron e individualizaron mediante reconocimiento por fotografías a 2 personas que participaron en los hechos donde resultaron muertos Sobenny Guerrero, alias Sorbio, Limpiabotas, y Ángel Javier, alias Mayimbu, Bú, que fue Danilo Octavio Reynoso, alias El Prieto, que estaba asociado con el señor Erickson de los Santos, que supuestamente fue el que lo ejecutó. Mira. Porque, o sea, hay 2 vertientes, doctor, y ahí es que quiero que usted nos ayude. Sí. Primero están las pruebas que usted dice que son ilegales, que tiene la Fiscalía de voz, pero por el otro lado hay personas que dicen, sí, yo reconozco que esa persona fue la que disparó. Bueno, o sea, usted se refiere a Amaury Cabrera. Yo debo decirle que Amaury Cabrera hace defensa positiva, y eso lo sabe poca gente, pero en el juicio se baja. Pero Amaury Cabrera no niega los hechos, porque él le va a decir al tribunal qué fue lo que sucedió en la Juana Saltitopa con Ana Valverde. ¿Usted pudiera ilustrarnos para que...? No, ya eso son cuestiones que más adelante se van a debatir, pero sí le digo que Amaury Cabrera hace defensa positiva, él no niega los hechos. Y su versión es de cómo ocurrieron los hechos, le va a decir al tribunal cómo ocurrieron los hechos en su momento, pero eso es totalmente diferente. Eso se refiere, ellos declararon, ellos señalan a 2 personas. Dentro de los 23 testigos. Ahora ellos no señalan a Arsenio Quevedo en esos hechos, ni señalan a Erickson Los Santos Solís. Ahí donde la fiscalía ha querido hacer malabares. Pero yo quiero que usted... Pero óigame una cosa, no hay un solo testigo que ha señalado en los hechos a Quevedo. Entonces, ¿por qué razón esas 2 personas, sus clientes, tanto el señor de Los Santos Solís como el señor Quevedo, ahora aparecen como imputados, como autores intelectuales, como señalados, con audio, con esto, con lo otro? Lo de los audios ya le dije de qué se trata. Los audios fue una especie de utilización de prueba ilícita que hizo el Ministerio Público, entendiendo que era la única forma de vincular a Ney y a Quevedo en el caso. Cuando la Fiscalía se ve con 2 años en un proceso, con Quevedo en libertad, óigase bien, 2 años de haber ocurrido los hechos y Quevedo en libertad, no puede vincularlo por ninguna vía. Quevedo cae preso el año pasado y le voy a decir por qué. La Fiscalía tiene esos hechos que ocurrieron del 14 y del 17 de enero y de septiembre y del 13 de septiembre. Pero eso sucedió por un conflicto entre choferes y no necesariamente tuvo que mandarlo a hacer Arsenio Quevedo ni el regidor de Pedro Brán, porque en estos días yo veo que en la Núñez de Cáceres, con John F. Kennedy, un chofer le lleva un brazo a otro de un machetazo y fue de Fenatrano, y nosotros podemos decir que fue Juan Ubiere que mandó a hacerlo. Pero en la 6 de noviembre, lo de Fenatrano de Juan Ubiere, todo el mundo sabe que quemaron guagua y mataron choferes, y se acusó que fue Juan Ubiere. Y digo Juan Ubiere porque el conflicto con Juan Ubiere, Fenatrano y Natrafín. Y la guagua que secuestraron, lo de Juan Ubiere, en Boca Chica, cargada de niños, le iban a quemar. Juan Ubiere está preso por eso. Lo que quiero decir es que porque algún chofer haga algo o hiera o mate a una gente, no se puede decir que es el presidente del sindicato, porque de lo contrario es que estuviera el de Conatra preso, estuviera Juan Ubiere preso, y el único de los sindicalistas que está preso es Quevedo. Y Erickson, que era vicepresidente del Natrafín. Sobre esos audios, ¿por qué Jenny recurre a esos audios? Se recurrió a 3 actos difamatorios. No, ¿por qué lo acusa a ellos 2? Es irresponsable. Con esos audios que supuestamente ella pretende que lo condenen, porque no tenía más nada. Entonces ella quiere presentar una acusación por autoría
intelectual, que en este país no existe, sería complicidad, porque eso está en el Código Viejo y ese código por el asunto del aborto se ha quedado patinando en el Congreso, por complicidad. Y de lo que Jenny se agarra es de esos supuestos audios, de esas supuestas grabaciones, porque no tiene más nada. Esas personas que están acusadas nunca le han dicho a la Fiscalía que Edison Los Santos Solís ni Quevedo lo mandaron a hacer nada. Que hubo un hecho por conflicto entre ellos, por ruta, como lo de Juan Ubiere, han matado mucha gente en este país. Yo lo he dicho a ellos en el tribunal y Juan no está preso. Ahora, han querido utilizar los audios, han montado, ahí hay montaje, yo se lo he dicho a Jenny Berenice públicamente y le he notificado por acto alguacil. ¿Ustedes Primero, ya utilizaron algún tipo de experticio para saber que eso no es correcto? Te voy a señalar 3. Vamos a ver. Jenny Berenice dijo cuando agarró a Quevedo preso, que todo el mundo sabe que fue que agarra. Ney cae preso y lo agarran preso en enero del 2014. Quevedo fue casi 2 años después, en el 2016. Y para Jenny poder agarrar a Quevedo preso, tuvo que apresar a un joven llamado Danilo y le hicieron de todo para que él dijera que Quevedo era que lo mandaba y que él compartía con Quevedo. Sin embargo, él dio su versión pública después de que lo majaron a golpe en la policía. Ustedes tienen un acta que dice que fue golpeado. Hay un acta y hay un audio. Y cuando se le conoció medida de coerción a ese joven, Alejandro Vargas, que se la conoció, se le levantó la camisa y todo el mundo vio cómo estaba él en la condición en que estaba. Y él dijo públicamente que fue lo que pasó, porque trataron de que él inculpara a esa persona. No lo lograron. Pero en principio, Jenny dijo, y yo recuerdo que fue un viernes, en un programa radial muy escuchado en este país, que había una conversación entre Ney y Quevedo, donde Ney decía, lo tengo en la mira. Nosotros intimamos a Jenny Berenice por acto alguacil en 3 ocasiones para que presentara ese audio. ¿Usted sabe qué pasó ahora? Isaac Tamare, que es el técnico, el mayor técnico de la policía que declaró del DICA, se le preguntó que si ese audio existía. Él dijo que nunca vio ese audio, el técnico. Eso WhatsApp que usted se refiere de la victoria, el técnico que supuestamente hizo la transcripción no está acreditado como testigo. Nosotros lo estamos esperando en la próxima audiencia. No está acreditado porque él iba a tener que explicarnos a nosotros cómo él puede probar en el tribunal que esa es la voz de Amaury. La única forma de probarlo es haciendo el análisis de fonética. Porque aquí están los imitadores a diestras y siniestras con el argumento de que lo hizo sin orden judicial. Si tú tienes una prueba legal, ¿por qué tú no solicitas la orden del juez para que esa prueba sea lícita? Al final, no puede un juez condenar a una persona con una orden, con una grabación, con un audio que no tenga una orden judicial. Entonces, la otra prueba que supuestamente el Ministerio Público es otra grabación desde la cárcel de Ney con otra persona. Cuando el técnico es cuestionado en el tribunal, cómo él llega a la conclusión, Isaac Tamare también y Pedro Jiménez, que son los técnicos del DICA que van como testigos, no pueden dar ninguna explicación de cómo ellos llegan a la conclusión que esa es la voz de esa persona. Aquí ni siquiera en el INASIF, ahí en la Tiradentes, existe un laboratorio de análisis de fonética. Usted vaya a estar el de huella digital, el de balística, los que hemos estudiado criminalística, como yo, que me pasé 2 años estudiando criminalística, sabemos que aquí ese aparato ni siquiera existe. Mucho menos puede un técnico decir, porque ellos son técnicos de teléfono, entre otras cosas, pero no técnico de análisis de la voz, porque aquí no existe. Ahora, ¿cómo llega? ¿Y cómo se va a determinar si no hay un técnico que pueda saber eso? Eso es un problema que tiene la Fiscalía y es un problema que tienen los jueces. Y si el juez decide acoger esa voz como buena y válida, que sí que eran las voces de ellos. Bueno, hay una ley que te establece a ti y la Constitución de la República que tú no puedes acreditar una prueba que ha sido recogida, que ha sido incorporada de manera ilícita en un proceso, porque si a eso vamos entonces, pues aquí debemos cerrar lo que es el sistema judicial y los tribunales. Porque ¿cómo puede un juez aceptar una prueba que diga que es tu voz cuando tú no has hecho un análisis de fonética? En el caso de las huellas digitales, ¿qué es lo que se hace? Cuando tú vas a la escena del crimen, se recoge a través del procedimiento, se protege, se localiza, se embala
y se identifican y se rotulan esa prueba, ¿qué tú haces con ella cuando va con esa huella? Va al laboratorio de la policía, se hace el análisis de comparación, igual que balística, y ahí la persona se identifica de quién es la huella. Entonces, en la voz lo vamos a hacer al ojo por ciento. Entonces, tú puedes condenar a una persona inocente. Además, estamos hablando de WhatsApp. Entonces, una pregunta, doctor. Según el testimonio suyo, que usted es el abogado de esos nosotros individuos. no damos testimonio. Bueno, o las pruebas que usted tiene. Sí. No existe más que esos WhatsApp, esas notas de voz para acusar al señor Quevedo. O sea, eso es lo único que hay para el juicio. Eso es lo único que hay para el juicio, porque es lo que ha utilizado la Fiscalía para vincularlo. Mire, de todos los testigos que tiene el Ministerio Público presentados por la Fiscalía, ya todos desfilaron por el proceso. Del mes de septiembre hasta ahora estamos conociendo, comenzamos con todos los testigos civiles, continuamos con los testigos periciales, los policías, y con relación a los testigos periciales, voy a señalarles dos cosas que sucedieron, dos infamias, dos mentiras al Ministerio Público. Déjeme decirle algo antes de que usted entre en eso. Hay también la percepción que incluso en el caso de Brea, aunque nosotros no somos abogados, hemos sostenido sobre las pruebas. Y es que es posible que el Ministerio Público, que acusa al señor Quevedo y al señor Erickson de los Santos de sicariato, entre otras cosas, de porte de arma ilegal, es posible que las pruebas fuertes ellos lo tengan para este juicio de fondo y que lo hayan decidido presentar durante el proceso. ¿No existe esa posibilidad Mira, también? en el proceso penal acusatorio existe una fase que es la fase de presentación y acreditación de prueba. El proceso, aquí ya en esta fase no es como en el proceso viejo, que tú podías dejar prueba escondida y presentarla. No, lo que tú no presentaste en la audiencia, yo te digo que hay 265 pruebas acreditada, no hay ni una más ni una menos, porque las pruebas que no fueron acogidas ante el juez de instrucción ya no pueden ser presentadas. Cuando te digo que es lo único que tiene el Ministerio Público que no pueden presentar, ahí hay un candado ya y no entra más nada. Lo único que tiene el Ministerio Público para tratar de vincular, por eso te decía, fíjate que Quevedo fue apresado casi 2 años después, y en el caso de Ney, ¿qué pasó en principio? A Ney lo agarran preso el 28 de enero del 2015. En su caso, un allanamiento. Y yo le preguntaba al fiscal, al testigo, por qué ellos soltaron a Ney en la tarde. Lo soltaron. Y después que se hizo una reunión con Jenny Berenice, el fiscal Newton y Juan Ubiere, que participó en esa reunión, entonces deciden el día 4 apresar al regidor Ney otra vez con las mismas pruebas. Y el fiscal que participó, que se llama Calcaño, que fue el último que interrogamos, no pudo explicarme. Y él participó en el allanamiento. Cuando yo le pregunté, explíquele al tribunal por qué ustedes agarraron a Ney el día 28 de enero a las 5 de la mañana y lo soltaron a las 7 de la noche. ¿Por qué ustedes entonces, después de reunirse con Juan Ubiere y reunirse con Jenny Berenice, deciden a los 4 días apresar a Ney otra vez? Usted ha mencionado a Juan Ubiere 3 o 4 veces. ¿Qué tiene que ver Juan con eso? ¿Por qué Juan Ubiere? Porque esto surge por un conflicto entre UNATRAFIN, que preside Quevedo, y Fenatrano. ¿Respecto a qué? Los muertos son de Fenatrano, por conflicto de ruta. Los muertos de la Duarte con París son de Fenatrano y otro sindicato de Fenatrapego, pero era por conflicto de ruta. Y era ahí que yo lo decía ahorita, en esos conflictos de ruta la gente de Fenatrano ha matado muchísimos choferes en este país. Y hay uno de Fenatrano que le apió un brazo a uno en estos días en la Núñez de Cáceres con Kennedy, te repito, y Juan no está preso y nosotros no nos hemos puesto querella a Juan. Lo que pasa es que aquí se armó un tinglado en un momento determinado para sacar a UNATRAFIN del mercado, para sacar a UNATRAFIN, porque UNATRAFIN era el sindicato que cuando Fenatrano y ese grupo hacía los paros sorpresa, ese sindicato era que salía a dar el transporte, y eso no convenía y había que sacarlo. Evidentemente, prácticamente lo han ido sacando del mercado. ¿Y qué ha hecho Fenatrano? Se ha quedado con el control absoluto de la ruta, de toda la ruta, de miles y miles de carros que tenía UNATRAFIN. Entonces UNATRAFIN desapareció como sindicato. Bueno, el presidente está preso, el vicepresidente está preso. Ellos están funcionando de manera limitada, porque recuerde que hasta intentaron secuestrar
inhabilitar todos los bienes de una Trafin, que posteriormente nosotros logramos una decisión del segundo tribunal colegiado, porque hasta de lavado se le acusó y de tráfico de combustible, y esas acusaciones quedaron fuera. Pero el problema se originó, fue por el conflicto entre choferes, entre una Trafin y Fenatrano por la ruta. Pero una preguntita, doctor Plutarco. Su cliente, el señor Arsenio Quevedo, a su vez de ser presidente de una Trafin, era subdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses. De hecho, la mayoría de diarios reseñan siempre eso. Hace meses explota un mes y medio, 2 meses, 3 meses, creo, explota un escándalo de corrupción con el asesinato de un colega suyo, el profesor Junior Ramírez. Mucha gente de manera maliciosa quizás ha querido mezclar un caso con otro. ¿Qué tiene usted que decir sobre eso? Mira, eso es una falacia. Aquí el Ministerio Público trata siempre, cuando hay casos sonados, de vincular un asunto con otro. Cuando al menos mediáticamente Arsenio Quevedo fue apresado en noviembre del año pasado, fue inmediatamente suspendido de la ONSA. Y eso se ha dicho. Él era el subdirector de la ONSA, no en la administración de este actual incumbente, sino de la pasada. Porque te repito, Arsenio Quevedo era un dirigente del PLD, era candidato a diputado por Elías Piña y seguro diputado por Elías Piña. Lo único que él tuvo la desgracia que es de la corriente de Leonel Fernández. Y eso hay que decirlo, que son de la vaina que aquí no se ven. Él es de la corriente de Leonel Fernández. Ese fue el sindicato que en el gobierno de Leonel salía a dar respuesta y a dar el transporte cuando Fenatrano paralizaba el país. Entonces esas son de las cosas que en un momento determinado, también Domínguez Brito, siendo procurador de la República, ustedes recuerdan que Juan Ubiere le donó 30 millones de pesos a Domínguez Brito en unos letreros que decían: yo apoyo al procurador contra la corrupción, y en ese momento fue que le hicieron el lío a una Trafin, porque aquí hay gente que creía que Juan Ubiere iba a terminar en esa parcela política y no fue así. Entonces, señores, ese ha sido el génesis y el Entonces, móvil. el tema político es lo que ha llevado a que Quevedo, Erickson, estén presos todos. Óyame, que Ney iba a ser el diputado más votado en Pedro Brán, y lo sabe todo el mundo, porque Ney es un líder en Pedro Brán. Iba a ser el más votado. Iba a ser el diputado más votado en Pedro Brán, porque él era regidor. Y el que conoce a Pedro Brán, el que conoce a Herrera, sabe por qué se lo digo, y era la realidad. Y el Ministerio Público nunca ha podido explicar eso. Ahora una pregunta, porque nos está acabando el tiempo, doctor, lamentablemente. ¿Hacia dónde se conduce el juicio? La perspectiva que usted tiene, usted por supuesto es abogado defensor, usted me va a decir que sus defendidos van a salir libres. Ahora, susténteme desde el punto de vista legal, ¿qué va a suceder de aquí en adelante en este juicio que le siguen al señor Quevedo y al señor Erickson de los Santos Solís? El juicio se ha desarrollado, te decía que hemos escuchado la mayoría ya de las pruebas, los testimonios. De todos los testigos que han desfilado por el tribunal, un solo testigo no ha señalado a Quevedo ni a Ney en los hechos. La fiscalía se agarra de unos audios, montajes que tienen, porque yo le probé a la fiscalía por qué son montajes y por qué ellos tienen que estar presos, todo ese grupo de fiscales, porque hay un supuesto audio que tiene una resolución, y oigan, ironía de la vida. Lo que ellos le depositan como sustento legal para esa interceptación comunicacional es una orden judicial que pertenece a un preso de otro caso, de un asalto que hicieron a una compañía de transporte de valores, y yo se lo demostré en el tribunal. Y cogieron de manera solapada esa resolución porque no la tenían y quisieron pasarla de contrabando. El Ministerio Público, el juez puede acoger esas pruebas que no fueron dictadas. Son pruebas espurias, ilícitas. A ti no te pueden hacer una interceptación comunicacional sin orden judicial, y ningún juez puede hacer esa basura. La hacen. Pero más gente trabaja con eso y graba llamadas. De esas 3 basuras que el Ministerio Público se está agarrando. Déjeme darle 2 datos. Se decía que Erickson los Santos Solís y Amaury mataron a los dirigieron, porque ellos de los muertos de la Duarte con París el 14 de enero, a las 7:20, dice la acusación. Cuando va el oficial de policía de nombre Isa Antonio Tamares a declarar, que es el analista electrónico, en su informe él dice que la celda ubica a Amaury en la
John F. Kennedy con López de Vega a las 7:20. Y a las 7:20 en la Duarte con París matando a los choferes. Yo le pregunté al oficial que si él era buen tirador, me dijo que sí, y que si es posible, estando en la López de Vega con San Martín, disparar una pistola y matar a uno en la Duarte con París. Doctor. Y no pudo darme respuesta. Pero lo mismo pasó con Ney. Se nos acabó el tiempo ya. Se nos acabó el tiempo. Vamos a invitarlo de nuevo porque nos quedó todavía ese tema trunco, pero debemos hablar. El doctor Plutarco Jaques es constitucionalista y yo quiero que hablemos de la primaria abierta o cerrada. Así que tiene un compromiso. No hay problema. Ustedes nos encontramos esta tarde en Estudio 88.5 a las 3 en punto, en el Interactivo CNI, donde cada tarde planteamos las cosas como son.